Bueno, el gobierno nacional, primer punto es, ya de entrada, con el famoso no hay plata, el gobierno nacional cortó todos los aportes voluntarios a las provincias, es decir, los aportes que iban por fuera de la coparticipación. Eso ya de por sí fue un golpe, porque el fondo docente, una cantidad, el fondo para la vivienda, una cantidad de aportes que desaparecieron. Pero después se da otro fenómeno que se está acentuando últimamente con el tema de la caída del consumo. Cuando cae el consumo a nivel país, cae la recaudación de IVA. El IVA es el principal impuesto coparticipable, o sea, las provincias están recibiendo cada vez menos dinero por la coparticipación, y eso la coloca en situaciones realmente complicadas. Hay provincias que paralizaron todos los pagos porque si no, no van a tener plata para el pago del aguinaldo. O sea, hay provincias que están en situaciones económicas muy complicadas y la verdad que no se visualiza que esto vaya a mejorar. No se visualiza que vaya a haber un aumento de la actividad económica a través del consumo. Lo que se ve es más cierre de industrias que apertura de industrias, se ve más cierres de comercios que apertura de comercios. O sea, más bien el panorama es que la actividad económica va hacia abajo más que ir hacia arriba. Estamos en una situación complicada porque hay dos gastos que las provincias no pueden evitar, que son los sueldos docentes de los maestros y los sueldos de la policía. Y ya hay varias provincias donde hay docentes autoconvocados. Sucedió en Catamarca hace 2 semanas, sucedió hace una semana en varias ciudades de Chubut, un sábado a la noche, docentes autoconvocados que salieron a marchar por las calles exigiendo un aumento de salarios. Se han quedado muy retrasados los salarios de la administración pública respecto a la inflación. Una inflación también que va creciendo, ¿no? Mes a mes. Vemos también la diferencia que hay en esta inflación en alza, que vamos a ver también cuánto sale ahora la de abril, ¿no? Sí, efectivamente, aparte, digamos, hubo un momento en que se quebró la confianza del público en los datos del INDEC. Claro. El INDEC había recuperado la confianza de la sociedad y bueno, hace unos meses, especialmente después de la salida de la Baña del INDEC, da la impresión, nosotros vemos en los grupos focales que hacemos, la gente usa una frase que dice: los precios aumentan más que la inflación. Entonces la referencia de la inflación que tienen es los datos de inflación que da el INDEC, y bueno, efectivamente siempre hay algún precio de la canasta familiar que se va por encima de esos datos, y aunque técnicamente esté bien lo que el INDEC dice, el ingreso de las familias no alcanza a la suma de los consumos básicos de la canasta familiar, ¿no es cierto? Y ese es el problema. Raúl, con respecto hacia el futuro, mirando hacia adelante y viendo el análisis que hacen ustedes desde la consultora, ¿qué se espera, además de las movilizaciones, además de lo que pueda hacer la gente para reclamar? Bueno, lo que se espera, de alguna manera, digamos, así como hay sectores dentro del gobierno que empiezan a abrirse de la línea del gobierno, hay sectores en la oposición que están visualizando las debilidades que el gobierno está mostrando. Y esos sectores en la oposición, lo que se espera es que de alguna manera vayan generando una construcción que pueda ser una alternativa para el gobierno de Javier Milei.
eso todavía es incipiente, da la impresión que va a haber un escenario a nivel nacional donde va a haber un intento de reelección, ya sea a través de Javier Milei o una figura alternativa, como podría ser Patricia Bullrich, que va a haber una oposición peronista y que va a haber una oposición no peronista. En la oposición peronista aparecen las figuras de Axel Kicillof y hace pocos días apareció la figura de Sergio Uñac, pero puede haber otros candidatos, Sergio Massa, puede ser Gerardo Zamora, el ex gobernador de Santiago del Estero. Digamos, todavía es muy prematuro. Bien. Desde el punto de vista de la oposición no peronista, bueno, apareció incipiente la figura de Dante Gebel, Sí. que dijo que va a decidir después de las elecciones, que no tiene nada decidido. Está la figura por la izquierda de Miriam Bregman, que ha adquirido, ha subido en su imagen en los últimos meses, que está muy bien posicionada en ese sector de la política argentina. Está Mauricio Macri, que está intentando reconstruir una masa crítica que le permita negociar con el gobierno lo que a él le interesa, que es quedarse con la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, esa es la situación, es todavía muy prematuro, se viene el Mundial de Fútbol, yo creo que la carrera política se larga después del Mundial. Bueno, y ahí vamos a ver qué pasa, porque la incertidumbre sigue, ¿no? Uno tiene que seguir comiendo y afrontando el día a día, es así. Así es, básicamente la incertidumbre sigue. Hoy los sentimientos negativos son del orden del 60% y los sentimientos positivos de la gente del orden del 30%. Esto hace 4 meses era 50-50. Había un sentimiento de esperanza futuro muy grande y ahora hay un sentimiento de preocupación a futuro muy grande.